Hola a todos y bienvenidos a nuestro centro webinar sobre la enfermedad de Niemann-Pick, tipo C. Muchos fenotipos, 2 genes, un biomarcador. En el webinar de hoy nos acompaña la doctora Pilar Guatibonza Moreno, Medical Expert en el equipo de Global Marketing, quien nos hablará sobre historia y prevalencia, fisiopatología, estrategias de diagnóstico, biomarcador, análisis de un solo gen y PES y WGS. NPC, lecciones aprendidas y un resumen. Si tienen alguna pregunta, por favor, escríbanla en el chat de preguntas y respuestas y la doctora la responderá al final de la presentación. Este webinar promete mucho, así que comencemos. Adelante, Pilar. Muchas gracias, Elizabeth. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos en este webinar y por el tiempo. Vamos entonces a hablar acerca de la enfermedad de Niemann-Pick. Inicialmente, pues presentando Centogene, el objetivo principal de la empresa es proporcionar un diagnóstico médico preciso eh, de manera lo más rápido posible, transformar la experiencia médica y compartir estos resultados en resultados accionables para los médicos. Bueno, acerca de la enfermedad del Niemann-Pick, tenemos que esta es una enfermedad que no es nueva, ya tenemos más de 100 años hablando de esta enfermedad. Fue descrita desde 1914 por un pediatra alemán, Albert Niemann, quien describió el primer paciente. Posteriormente, el doctor Louis Van Pick descubre que es un trastorno completamente nuevo, es una enfermedad nueva y ya por ello le han puesto el nombre Niemann-Pick. Solamente hasta 1958 Crocker and Farber han determinado que esta es una enfermedad que está compuesta por 4 tipos, A, B, C y D, y posteriormente en 1966 se identifica una deficiencia enzimática para los pacientes que tienen Niemann-Pick tipo A y tipo B. Solamente es hasta 1997, o sea, ya casi 100 años después, cuando se conocen los genes para Niemann-Pick y tipo C1 y tipo C2, fueron clonados y secuenciados solamente hasta 1997. En el 2009 se aprobó la primera terapia como opción de tratamiento, el Miglustad. Este fue aprobado por la MAA, la Asociación Europea de Medicamentos, y es indicado para los síntomas neurológicos de la enfermedad Niemann-Pick tipo C. Sin embargo, no fue aprobada de manera homogénea en diferentes partes del mundo. En Estados Unidos fue rechazada a través de la FDA y en otros lugares, como por ejemplo Canadá y Japón, fue aprobada y se encuentra actualmente como tratamiento. Tenemos que desde el 2016 se ha avanzado bastante en cuanto a búsqueda de un posible medicamento que pueda ayudar a controlar los signos de esta enfermedad de Niemann-Pick. Para ello, entonces, hay varios estudios clinical trials en curso. Por lo tanto, pues todo esto que ustedes ven acerca de la terapéutica desde 2016 hasta 2020 son todavía clinical trials que están en curso. Básicamente, acá traigo a mención 3, el Trabzol-Ciclo. Es un medicamento compuesto por una beta-ciclodextrina y tiene unos muy buenos resultados en los ensayos clínicos. También vale mencionar la N-acetileleucina y el 2-dihidroxipropil beta-ciclodextrina han tenido muy buenos resultados. Por último, en 2016, la terapia génica que se ha probado por ahora en el modelo felino ha, ha resultado muy prometedora. Acerca de las enfermedades como tal, el término Niemann-Pick va a englobar los tipos A, B y C. Actualmente se conoce que el que se describió inicialmente como tipo D realmente corresponde a un subtipo de Niemann-Pick tipo C. Entonces lo que vamos a ver es que es una enfermedad que, si bien no es tan común, su incidencia puede variar de 1 en 50.000 a 1 en 150.000 dependiendo del grupo poblacional. Es una enfermedad que es autosómica recesiva con distribución panétnica. El diagnóstico es bastante difícil teniendo en cuenta que hay signos clínicos
que son bastante heterogéneos. En algunos pacientes puede ser únicamente la presentación neonatal y puede debutar con hepatomegalia, ictericia. En otros pacientes puede solamente debutar hasta la edad juvenil o adolescente con unos síntomas muy inespecíficos, como por ejemplo trastornos psiquiátricos. Y es también genéticamente heterogéneo. Vamos a ver que la causa de esta enfermedad van a ser variantes patogénicas o probablemente patogénicas en cualquiera de estos tres genes, SMPD1, NPC1 o NPC2. Bueno, eso es para recordar la diferenciación que tenemos. Niemann-Pick, que puede ser tipo A o B, va a ser siempre producido por el gen SMPD1, el primero que mencionamos. El Niemann-Pick tipo C tiene sus dos diferenciaciones, tipo C1 y tipo C2, que van a estar producidos por estos genes NPC1 y NPC2 respectivamente. En cuanto a en cuanto al fenotipo, vamos a ver que un fenotipo es bastante complicado de detectar, aunque podemos encontrar algunas pistas claves, como por ejemplo estas máculas rojas, rojo cereza, son típicas de la enfermedad de Niemann-Pick tipo A. Esa es una enfermedad que va a tener inicio neonatal o fetal y lastimosamente pues va a tener una limitación en la expectativa de vida con una muerte temprana. De otro lado, el Niemann-Pick tipo B, que aún siendo producido por el mismo gen, va a tener una edad de inicio un poco más avanzada, va a iniciar en la infancia y en cuanto a los signos son bastante similares, pero pues acá no vamos a observar tan frecuentes las manchas rojo cereza. Lo que sí vamos a encontrar es una enfermedad pulmonar, hiperlipidemia, retraso en el crecimiento y algunos signos como tal de hepatoesplenomegalia. Es muy importante recordar que aunque las tenemos englobadas dentro de una misma enfermedad, las dos, Niemann-Pick tipo A y B y tipo C, corresponden a dos tipos diferentes de patologías. Niemann-Pick tipo A y tipo B van a ser más esfingolipidosis, van a ser consecuencia de déficit enzimático de la esfingomielina fosfodiesterasa, mientras que de otro lado, el Niemann-Pick tipo C se va a corresponder a un trastorno integral de la membrana celular y a una acumulación del colesterol dentro de la célula. Entonces vamos a hablar por un momento solamente de Niemann-Pick tipo C. Este Niemann-Pick tipo C va a ser progresivo, va a limitar la expectativa de vida. Es frecuente que se diagnostique erróneamente y que se retrase el diagnóstico. Vamos a ver que va a tener una prevalencia bastante rara, 1 en 100.000, 1 en 120.000. Sin embargo, en ciertas poblaciones específicas va a tener una prevalencia mucho mayor debido a un efecto fundador. Esto es común en Nueva Escocia, Colorado, Nuevo México y también en Israel. Bueno, ¿qué tenemos acerca de la fisiopatología de Niemann-Pick tipo C? Sabemos entonces que se produce por alteración en alguno de estos dos genes, NPC1 o NPC2. 95% de los casos son a consecuencia del gen Niemann-Pick tipo C1 y solamente un 5% van a ser responsabilidad del segundo gen NPC2. En ambos casos, el problema es una alteración en el transporte del colesterol y finalmente lo que vamos a tener es una acumulación de este colesterol y se va a acumular principalmente en endosomas tardíos y lisosomas. En unas diapositivas más adelante vamos a revisar exactamente estas estructuras y debido a esta acumulación vamos a ver que se van a perder neuronas progresivamente. Acá en la parte inferior derecha observamos la tinción de Filipina, que es uno de las maneras de hacer el diagnóstico actualmente. Acá observamos cómo sería a la izquierda, en la parte A, observamos cómo sería un tejido mutante con acumulación de este colesterol dentro de la célula. Por otro lado, acá observamos el tejido que no tiene ninguna mutación, el wild type, en el cual lo que vamos a observar es un tejido completamente normal con un transporte del colesterol que no está alterado. Bueno, esta es una de las enfermedades que da un modelo y que nos muestra que el colesterol, la molécula como tal, es muy importante. Este colesterol va a ser
parte fundamental y va a estar presente embebido dentro de la bicapa fosfolipídica de la membrana celular. Acá vemos el colesterol y este va a estar involucrado en, en regular la fluidez de la membrana y el transporte celular. Pero no solo esto, también es el precursor de diferentes moléculas como vitaminas, vitamina D, como andrógenos suprarrenales, testosterona, y también es un componente primordial de las sales biliares. Y recordemos que estas sales biliares van a ser fundamentales para absorción de otras vitaminas como A, D, E y K. Entonces, este colesterol va a estar presente en las membranas y para recordar, este colesterol se tiene que recambiar. Entonces, durante toda la vida, el colesterol en las membranas va a tener que estar en un proceso de recambio dentro de la célula y por lo tanto es tan importante y tan fundamental este colesterol que tiene dos vías. Se puede obtener a través de la dieta o se puede obtener también de nuevo a través de síntesis celular. Entonces, acá observamos la bicapa fosfolipídica, las moléculas de colesterol embebidas en la membrana y también las proteínas integrales de membrana que están representadas en este caso por el recuadro azul. Este caso corresponde a la proteína de Niemann-Pick tipo C1. Y lo que observamos acá en esta representación es la célula. Acá observamos el núcleo, acá observamos el endosoma tardío. El endosoma tardío son unas moléculas que la idea de estas moléculas es que son partes de la membrana celular que se han invaginado y han llegado a la parte de intracitoplasmática con el único fin de unirse luego al lisosoma, que es la estructura celular que va a tener todas las enzimas para degradar estas moléculas que están en el endosoma, se van a fusionar los dos y allí se van a degradar las moléculas y van a generar posteriormente nuevas moléculas. Y el problema que tenemos acá es que no se pueden unir este endosoma con el lisosoma y se van a comenzar a acumular este colesterol. Entonces, acá en esta gráfica lo que podemos observar es el colesterol. El colesterol entonces está usualmente en las membranas o llega a través de las LDL aquí a las células y tiene que llegar hasta el endosoma. Inicialmente es un endosoma temprano y a medida que va progresando su transporte se convierte en un endosoma tardío. Este colesterol tiene que salir entonces de estas vesículas a través de estas proteínas transportadoras y este endosoma, un segundo. Gracias. Este endosoma que va a contener el colesterol va a tener entonces que unirse al lisosoma para poder degradar. ¿Qué ocurre? No puede salir este colesterol de los endosomas tardíos, por lo tanto, no va a llegar el colesterol a los lisosomas y el colesterol no va a poder regresar nuevamente a las membranas celulares, por lo tanto, la célula va a pensar que hace falta colesterol. Entonces la célula va a comenzar a mandar todas las señales celulares para regular la expresión génica y para crear más colesterol. Entonces se aumenta el colesterol de nuevo y también se aumenta el ingreso de colesterol desde la dieta hacia la célula, pero el problema no es que no haya suficiente colesterol, el problema es que el colesterol se está acumulando dentro de estas vesículas. Bueno, entonces al tener toda esta cascada molecular, lo que vamos a ver es que el colesterol va a producir una pérdida neuronal importante. Y desde el punto de vista genético, lo que vamos a observar es que esta enfermedad va a ser producida por variantes que son tipo pérdida de función. Entonces son variantes genéticas que nos van a producir pérdida de la función en el gen. Y lastimosamente estas variaciones
van a estar dispersas por todo el gen. El gen está compuesto por 25 exones y muchas veces en enfermedades tenemos que la mayoría de las variantes patogénicas están ubicadas, por ejemplo, en el 1, exón 2, exón 5, pero en este caso están distribuidas en todos los exones. Por lo tanto, las pruebas moleculares tienen que estar diseñadas para detectar estas variantes en todos los 25 exones. Este gen, como ya dijimos, lo que va a codificar es una glicoproteína, es una proteína transmembrana, 13 dominios, es una proteína grande con su dominio C terminal, dominio N terminal y lo que vamos a observar es que se expresa en glándula suprarrenal, en sistema nervioso central, tanto central como periférico, en tejido adiposo, por supuesto, y en hígado. Por último, la función de la N, de la proteína Newman-Pick tipo C2, esa proteína va a ser necesaria para la función de Newman-Pick tipo C1. Por lo tanto, se necesitan las dos actuando. Muchas veces cuando se sospecha el fenotipo de Newman-Pick tipo C, hay que pedir la secuenciación de los dos genes porque pues, por este motivo puede estar relacionado y puede ser que no se encuentre si se hace la secuenciación solamente de uno de estos genes. En esta gráfica podemos observar el espectro clínico y la evolución del Niemann-Pick tipo C. Vamos a observar que en el primer momento de vida, en el primer año de vida, la mayor, la más importante característica clínica es el fallo hepático temprano, colestasis neonatal, va a haber un compromiso hepático y ictericia prolongada. Vamos a ver que a medida que van pasando los años, este compromiso hepático va a venir disminuyendo progresivamente. Por otro lado, va a comenzar a haber alteraciones en el sistema nervioso central y esto está dado por retraso en el desarrollo psicomotor, hipotonía, posteriormente ataxia y ya más adelante se van a encontrar problemas como convulsiones, cataplexia o problemas psiquiátricos. Es muy importante resaltar que en los neonatos esta mirada supravertical no se encuentra solamente después del primer año para los clínicos que son expertos, pero en general el síntoma más común en los neonatos va a ser hepático. Bueno, y lo que tenemos es que esta enfermedad de Niemann-Pick se puede dar tanto en neonatos como en niños, como en adultos. Y en cada uno de estos grupos etarios vamos a tener distintos fenotipos. En neonatos, como ya mencionamos, enfermedad hepática. También se puede dar insuficiencia respiratoria, hipotonía, pero en niños lo que vamos a ver es más un compromiso del sistema nervioso central, por lo cual vamos a ver retraso en el desarrollo, ataxia, vamos a ver la parálisis de la mirada y algunos pueden comenzar con una regresión del desarrollo y por último los adultos. Lo que vamos a tener en los adultos son adultos que van a tener una vida normal y quizás hacia la etapa juvenil o en adultos jóvenes, alrededor de entre 20 y 30 años, pueden comenzar con trastornos psiquiátricos. Más adelante vamos a ver. Y el fenotipo de neurológico, distonía, convulsiones, disartria y disfagia es progresivo y se puede dar en cualquiera de estos grupos etarios en cualquier momento. Muy importante para resaltar en la presentación neonatal, la hepatomegalia es uno de los signos más importantes, pero en algunos neonatos podría no ser detectable, podría solamente verse una ictericia, una no resolución de la ictericia neonatal, pero no una organomegalia como está descrita en la mayoría de los pacientes. Y pues como ya mencionamos, los neonatos no suelen tener la parálisis de la mirada supranuclear vertical. El siguiente grupo etario, que serían los niños, vamos a ver también que en ellos lo que se caracteriza es la parte neurológica, entonces lo que vamos a tener es ataxia, alteración en la mirada supravertical, un deterioro que va a ser progresivo en el lenguaje, van a tener algo de dispraxia y finalmente pueden tener convulsiones. Con las convulsiones resulta un fenómeno que es los niños pueden tener unas convulsiones que son bastante severas, pero a medida que va pasando el tiempo, estas convulsiones van mejorando y esto probablemente lo que va a reflejar es una pérdida continua de las neuronas y un compromiso como tal glial a este nivel.
Bueno, acerca de la enfermedad de Niemann-Pick, como ya dijimos, lo más difícil es que tiene diferentes fenotipos. En este paper lo que queremos resaltar es que se realizó el estudio ZOOM. Esto fue realizado entre el 2011 y el 2012. Este estudio consiste en recolectar pacientes adultos jóvenes de instituciones psiquiátricas, de los cuales no se tenga una razón orgánica del por qué han tenido la alteración psiquiátrica, y se realiza la cuantificación de los oxiesteroles como prueba primordial. Se realiza también biomarcadores y tinción con filipina. Lo que se encuentra en este estudio es que de 250 pacientes, en un estudio multicéntrico involucrando Europa y Estados Unidos, se han encontrado 250 pacientes, de los cuales dos han resultado con test genético positivo y con tinción de filipina positivo. Es decir, estos pacientes tienen Niemann-Pick tipo C como tal. Se han encontrado 13 pacientes que tienen variantes que han resultado con fenotipos inciertos, de los cuales entonces se ha hecho Filipina, tensión de Filipina, y se ha encontrado un paciente más que tiene Niemann-Pick. Entonces, esto nos da que de un total de 250 pacientes testeados, se han encontrado 3 pacientes con Niemann-Pick tipo C positivo, tanto desde el punto de vista genético como funcional por tinción de Filipinas. Esto nos da un porcentaje de 1,2% pacientes que pueden tener enfermedad psiquiátrica en la edad adulta, nunca haber tenido hepatosplenomegalia, y aún así están afectados con este diagnóstico de Niemann-Pick. Tenemos también otros pacientes que ya han salido negativos para el diagnóstico genético, pero que pueden tener alguna alteración en la atención de Filipina. Entonces, siempre tenemos un porcentaje de pacientes en los que aún, incluso con los diagnósticos moleculares actuales, no logramos encontrar la variante genética que es la causa de la enfermedad. En cuanto a la presentación adulta, entonces, los síntomas que están descritos son depresión, esquizofrenia, algunos pacientes presentan trastorno bipolar, es común la atrofia del lóbulo frontal, pero sin ninguna manifestación visceral. Y entonces lo que tenemos es que esta enfermedad puede afectar el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. En el sistema nervioso central lo que vamos a ver son las convulsiones, que pueden ser parciales o generalizadas, epilepsia, que puede ser refractaria en algunos casos, y vemos este fenómeno, que las convulsiones van a mejorar con el tiempo, pero esto va a reflejar opuestamente pues una pérdida neuronal. Vamos a ver también un porcentaje importante de pacientes que van a tener cataplejía elástica y alteraciones en el sueño. Eh, pero entonces, ¿por qué, por qué tenemos esa disimilitud, esa diferencia entre el número de pacientes encontrados en screening en el estudio ZOOM y el número de pacientes encontrados en la población general? Entonces, se han realizado otros estudios para tratar de demostrar y tratar de encontrar dónde están los pacientes, y se han encontrado más pacientes con enfermedad de Niemann-Pick en adultos con ataxia y con déficit cognitivo. Entonces lo que vemos es que es una enfermedad que está frecuentemente no diagnosticada, pasa por alto. Puede ser que tengan tratamiento para otras enfermedades y que tengan ya un diagnóstico de otra enfermedad distinta, pero lo que vamos a ver es que son pacientes con enfermedad de Niemann-Pick. Desde el punto de vista genético, hay más de 400 variantes patogénicas descritas para esta enfermedad. Vemos que la más frecuente de ellas es esta, I1061T. Va a estar presente en el 20% de los pacientes que tienen ascendencia europea. Y lo más difícil acá, desde el punto de vista genético, es que encontrar relaciones genotipo-fenotipo es muy complicado, porque no todos los pacientes van a ser homocigotos. Al tener agrupaciones y al tener clústeres de pacientes que son heterocigotos compuestos con diferentes variantes, va a complicar bastante el fenotipo y la predicción del fenotipo. Así que esto solamente se ha intentado o se ha logrado con éxito en homocigotos.
Y lo que se ha visto es que esta variante, que es la más frecuente en población europea, va a conducir a una alteración en el plegamiento como tal de la proteína y va a conducir también a una degradación pronta de esta proteína. Esto nos va a dar un fenotipo bioquímico severo, es decir, una tinción de Filipinas, una prueba de oxisteroles, una prueba de liso 509 alterada. Sin embargo, el inicio va a ser únicamente en el adulto o únicamente en el joven, es decir, a pesar de que da un fenotipo bioquímico severo, no se correlaciona con un inicio del fenotipo en la edad neonatal o incluso en la infancia, solamente en la adolescencia o en la adultez. Entonces vemos que hay esa no correlación entre el fenotipo bioquímico y el fenotipo clínico. Y también otro hallazgo importante es que hay muchas variantes patogénicas y probablemente patogénicas que están localizadas en los intrones. Entonces los intrones son estos segmentos del gen que son no codificantes y por lo tanto muchas veces puede salir la secuenciación negativa, incluso con el fenotipo e incluso con la tinción de Filipina, teniendo variantes en estas regiones intrónicas. El Niemann-Pick tipo C se ha establecido entonces como un modelo para el tamizaje o para el cribado de pacientes con enfermedades raras o ultra raras. Entonces tenemos acá que se han hecho estudios en diferentes cohortes, en diferentes países multicéntricas y se ha tratado de encontrar no solamente con un fenotipo, sino con diferentes fenotipos, diferentes edades de inicio de la enfermedad. Y lo que tenemos es que se han encontrado prevalencias aproximadamente entre el 1 al 5% con adultos que tengan ataxia, con adultos que tengan síntomas neurológicos o psiquiátricos, con personas que tengan alteración en la evaluación metabólica o con neonatos que tengan ictericia o colestasis. Esos mismos hallazgos han sido determinados en diferentes centros, en diferentes países. Así que lo que podemos observar es una gran dificultad en el diagnóstico de esta enfermedad porque muchos médicos no piensan en la enfermedad desde un principio. Bueno, regresando nuevamente a la correlación entre el genotipo y el fenotipo, lo que observamos acá es que hay algunas variantes genéticas que van a predecir alteración genotípica neonatal. Por ejemplo, esta alteración P-ALA 1054 treonina va a conducir a una forma neonatal, al igual que esta P775 prolina va a conducir también a una forma neonatal. De otro lado, la forma del adulto también hay unas variantes que están específicamente relacionadas a las variantes únicamente del adulto, pero estas correlaciones se han cumplido lastimosamente únicamente en pacientes que son homocigotos. En pacientes que tienen variantes heterocigotas, la correlación no es tan confiable. Bueno, ¿qué tenemos acerca de las estrategias diagnósticas? Entonces volvemos nuevamente a todo el cuadro general de Newman-Pick que incluye no solo tipo A, tipo B, sino también tipo C. Entonces resulta que para el tipo A y el tipo B tenemos un solo gen, que es el SMPD1 y tenemos la enzima, la esfingomielina ácida. eh, con el mismo fenotipo que ya mencionamos. Por el otro lado, el tipo C, vamos a tener solamente los genes NPC1, NPC2. Acá no tenemos ningún tipo de enzima que se pueda medir. Lo que se puede realizar acá es o la prueba de oxisteroles o la tinción de Filipina. Para los dos grupos de enfermedades, para Niemann-Pick tipo AB y para Niemann-Pick tipo C1 y C2, vamos a tener el mismo biomarcador que sería el ISO-SM509. Entonces, ¿qué herramientas diagnósticas tenemos para esas enfermedades? El biomarcador. También se cuenta con el test bioquímico. La tinción de Filipina sería, como ustedes ya saben, como ya mencionamos, un cultivo en fibroblastos. En cuanto a histología, cada vez se usan menos, pero todavía es una herramienta que se puede usar en casos bastante complicados. Biopsia de médula ósea o vaso. Actualmente solo son necesarios en casos que se tenga duda desde el punto de vista genético, que no se pueda conseguir una tinción de Filipina adecuada. Recordemos que la tinción de Filipina igual siempre tiene un tiempo de procesamiento largo. Y en cuanto al test genético, recordemos también que no, no en el 100% de los casos se puede encontrar la variante que está alterada.
Se han encontrado pacientes que tienen tinción de filipina, que tienen pruebas de oxiesteroles, que tienen biomarcador patológicos y aún así no se encuentran las dos variantes en los genes NPC1 y NPC2. Entonces tenemos aún un 6% de casos que no logramos encontrar la variante en las regiones de Niemann-Pick tipo C1, tipo C2, incluso buscando dentro de las variantes intrónicas. Esto puede corresponder a algunas alteraciones que son regulatorias, entonces en los promotores, regiones promotoras o quizá en algunas enfermedades que van a ir a afectar la epigenética de esta enfermedad. El test genético nos puede aclarar tanto en el caso índice como el estado de portador en los familiares. Esta prueba, el biomarcador, va a estar disponible en papel filtro o en muestra de plasma, en los dos. Sin embargo, si recibimos la muestra de DNA, solamente vamos a poder analizar como tal la variante genética, no podemos escalarlo al biomarcador. Este biomarcador es altamente específico y sensible para la identificación de los pacientes con Niemann-Pick tipo A, B y C. Sin embargo, el radio entre este liso SM509 y el otro biomarcador, liso M450, va a diferenciar entre Niemann-Pick tipo AB de Niemann-Pick tipo C, el radio entre ellos dos. Y este biomarcador puede usarse en la monitorización clínica. Acá observamos entonces una gráfica acerca de la validación del biomarcador. Vemos la sensibilidad del ISO 509 Panama-Pic, que es alrededor del 100%, y la especificidad que ha arrojado un 99.15%. Los pacientes que han estado bajo algún tipo de terapia se han excluido de este cálculo para poder calcular mejor la sensibilidad y especificidad. Acá tenemos entonces los pacientes controles, los pacientes que son portadores. Esta no es con esta enzima, con este biomarcador, nosotros no podemos detectar ningún tipo de portador. Nos van a arrojar unos valores bastante similares a los del grupo control, pero sí podemos encontrar pacientes con Niemann-Pick tipo C. Acá se pueden encontrar pacientes con otros grupos complejos, por ejemplo, una alteración patogénica en Niemann-Pick tipo C, digamos Niemann-Pick tipo C1, y otra BUS en otro de los diferentes genes asociados a la enfermedad. Entonces, estos de acá son unos fenotipos bastante complejos que hemos encontrado. ¿Cuál sería el flujograma como tal para seguir en el diagnóstico de Niemann-Pick? Dependiendo de la certeza de la capacidad diagnóstica que se tenga en el paciente, pero nosotros recomendaríamos inicialmente una cuantificación del biomarcador. Si este biomarcador es patogénico, se puede pasar directamente a la LISO SM465 y ya si ha salido normal el ISO SM465 y también la esfingomialinasa ácida, podemos sospechar que es un paciente que tiene Niemann-Pick tipo C y dirigir los esfuerzos hacia Niemann-Pick tipo C. La otra opción es que las dos han salido patológicas. Cuando las dos salen patológicas, se sospecha Niemann-Pick tipo AB y en ese caso se dirigirían todos los esfuerzos diagnósticos a Niemann-Pick tipo AB. La otra opción es no empezar con la cuantificación del biomarcador, sino empezar directamente con los genes y hacer de manera simultánea los biomarcadores. En cuanto al tratamiento de Niemann-Pick tipo C, vamos a ver que es un tratamiento también multidisciplinar. Hay que evaluar la capacidad del paciente para caminar, para manejar las secreciones, para comunicarse. Hay que evaluar algunas pruebas de función hepática y función sanguínea. En cuanto al tratamiento, pues hay que hacer inicialmente un tratamiento sintomático, dependiendo de cada paciente, iniciar con terapia respiratoria, terapia física, tratamiento de las convulsiones. El miglustat, pues, que pues, es aprobado, pero dependiendo en dónde se encuentre el paciente se podrá iniciar o no. Y bueno, ya luego tendremos que manejar las complicaciones secundarias. Una broncodilatación agresiva siempre es recomendada y evitar el estreñimiento severo que a la larga va a producir más convulsiones y va pues a generar todo un ciclo de enfermedad.
En cuanto al monitoreo, pues es una enfermedad que hay que monitorear y hay que seguir toda la vida porque son pacientes que puede que no hayan sido diagnosticados al momento del nacimiento, pero sí son pacientes que van a tener esta enfermedad, una carga crónica, y ya se conoce como tal el cuadro clínico y cómo va evolucionando la enfermedad, así que dependiendo de la edad se puede saber cuál sería el problema que hay que dirigir al que hay que dirigir todos los esfuerzos para evitar las complicaciones respectivas. Por último, es muy importante evitar la neumonía. Muchos de los casos en estos pacientes ellos van a fallecer por neumonía por aspiración, entonces es muy importante tratar de manejar la salivación y evitar y controlar que los medicamentos que sean puestos por otro grupo de profesionales no interfieran con los antiepilépticos que recibe basalmente el paciente. En esta figura vemos algunas de las estrategias que son usadas para tratar como tal las enfermedades de almacenamiento lisosomal en general. Uno de los grupos importantes es la terapia de reducción de sustrato. Allí se incluye el miglustat y pues es muy importante para estas enfermedades, no solo para Niemann-Pick, pero también se puede usar para Gaucher. De otro lado, en las enfermedades de almacenamiento lisosomal en general se puede usar enzimas, terapia de reemplazo enzimático. Sin embargo, en Niemann-Pick tipo C, como ya vimos, al no tratarse como tal de una enfermedad en la que haya deficiencia de una enzima como tal, pues esta casilla no se podría usar. Sin embargo, sí podremos usar chaperonas o terapia génica en el momento que estén disponibles. Bueno, ¿cuáles son las lecciones aprendidas que hemos podido recapitular de los pacientes con Niemann-Pick? En la literatura está descrito que muchos pacientes con Niemann-Pick, 95% de los Niemann-Pick van a ser tipo C1 y tan solo un 5% van a ser tipo C2. Sin embargo, lo que hemos encontrado es que la más frecuente de ellas es Niemann-Pick tipo C con 64%. Si agrupamos Niemann-Pick A y B, que está representado por este 35% acá, este Niemann-Pick tipo A y B va a ser el segundo en frecuencia y finalmente vamos a tener el C2. Em, en cuanto a distribución de género, encontramos que no hay ningún tipo de diferencia en cuanto al género. En cuanto a la frecuencia de los síntomas clínicos, el que vemos con más frecuencia es hepatosplenomegalia. Hepatosplenomegalia, esplenomegalia y discapacidad cognitiva son los que vemos con más frecuencia. Y por último, los que vemos ya un poco rezagados son ictericia y oftalmoplegia. Oftalmoplegia porque se requiere una habilidad clínica importante para detectar la oftalmoplegia. Muchas veces los pacientes salen del consultorio sin que se haya revisado los pares craneales. Pero una hepatosplenomegalia pues sí se puede detectar fácilmente. Muchas veces los pacientes ya llegan a las consultas con el diagnóstico de hepatosplenomegalia. Y es muy importante porque es acá en estos grupos en donde es que hay que centrar la estrategia diagnóstica y hay que centrar también todos los esfuerzos para tratar de saber si se trata de esta enfermedad. Adicionalmente, hay algunas alteraciones en el medio que no son ni tan frecuentes ni tan raras, pero por ejemplo, el retraso global del desarrollo es una patología por la que muchos pacientes, muchas familias van a consultar y no todo el tiempo se va a pensar en enfermedad de Niemann-Pick. Anomalías del movimiento, ataxia y falla del medro también, ese es el top de los 10 signos y síntomas más encontrados en estas enfermedades. En cuanto a la distribución geográfica, como mencionamos previamente, esta es una enfermedad que es panétnica, entonces está presente en diferentes países. Vemos acá todos los continentes tienen una u otra representación. África, Europa, América, todos tienen algún tipo de representación acá. Si vamos del fenotipo al genotipo, acá lo que vamos a ver entonces es una paciente con insuficiencia hepática, atrofia cerebral, hipoplasia cerebelosa y esta paciente ha consultado, la familia ha consultado por regresión en el desarrollo e hiperreflexia. Según el pedigrí proporcionado, los padres son asintomáticos y consanguíneos. En esta paciente consideraron que el papel filtro sería la mejor opción para enviar la muestra, pues porque no se encuentra en Europa.
Se ha realizado entonces la secuenciación completa del genoma. Se ha encontrado una variante homocigota para Niemann-Pick tipo C1 y se ha realizado también el análisis del biomarcador, encontrando una elevación ligera del biomarcador, únicamente 1.1 nanogramos por mililitro. Vemos que el valor de referencia es 0.9. Lo que vamos a observar acá pues es un cuadro de Niemann-Pick tipo C de inicio en la infancia. En esta paciente pues ya ha traído a consulta alrededor de los 10 años, pero seguramente el cuadro ha pasado en la infancia. Ese es otro paciente. En este paciente lo que vamos a observar es una distensión abdominal, hepatomegalia, esplenomegalia, alguna disfunción hepática y interesantemente lo que han encontrado son células de Gaucher en la biopsia de médula ósea. Entonces inicialmente estaban sospechando enfermedad de Gaucher. El paciente entonces presenta también retraso en el desarrollo y sus padres son consanguíneos. Se realizó sangre para diferentes genes, para Gaucher y también para Niemann-Pick. Vamos a observar entonces una variante que es homocigota para enfermedad de Niemann-Pick. Esta es una variante que produce un stop, un codón de parada, entonces produce un fenotipo bastante severo. Y de otro lado también se realizó la secuenciación. Aparte de la secuenciación se realizaron los biomarcadores, encontrando que para enfermedad de Gaucher el biomarcador está completamente normal y encontrando que este paciente sí viene presentando una elevación un poco más importante con respecto al paciente anterior de esta LISO 509. Y por último tenemos esta paciente, que es una paciente femenina de 18 meses de edad, que presenta hipotonía, hepatoesplenomegalia, retraso en el desarrollo y con esta paciente han mandado un exoma completo y biomarcadores también en papel filtro. Se ha encontrado esta variante para Niemann-Pick tipo AB. Esa es una variante que también es patogénica clase 1 y acá, a diferencia del paciente anterior, encontramos una cuantificación de esfingosilfosforilcolina alrededor de 940 nanogramos y de otro lado la lisoglucosilesfingosina dentro de rangos normales. Entonces, a través de los radios en estas dos biomarcadores es que podemos diferenciar Niemann-Pick tipo A y B y Niemann-Pick tipo C. ¿Qué se puede hacer en esta paciente? Se puede realizar la asesoría genética en los padres, tratamiento de soporte. Lastimosamente en este caso se trata de un Niemann-Pick tipo A que vimos anteriormente, sería de inicio temprano y de un pronóstico reservado, con una expectativa de vida limitada a la infancia únicamente. Pero pues es muy importante que en esta paciente, al notar el importante retraso en el desarrollo acompañado con la hepatoesplenomegalia, decidieron iniciar de una vez y pedir inicialmente el WES para encontrar no solo la enfermedad de Niemann-Pick, sino también, en caso que fuera negativa, encontrar el diagnóstico. Muchas veces es importante llegar a saber el diagnóstico en orden con el fin de empezar un tratamiento y se realizó también los biomarcadores como primer paso, pudiendo dar un pronóstico a la familia y pudiendo establecer como tal un tratamiento de apoyo. Para resumir, la enfermedad de Niemann-Pick involucra estos 4 tipos: tipo A, tipo B, tipo C1 y tipo C2. El diagnóstico clínico es importante y crítico. Sin embargo, el diagnóstico clínico es bastante complicado porque tiene una gran variedad de signos y síntomas y una amplia gama de edades para el inicio clínico. La correlación genotipo-fenotipo aún no es perfecta. Vemos que solamente hay algunas específicas variantes únicamente para los fenotipos que nos van a dar, para los genotipos que son homocigotos, y aún no se comprende completamente la relación genotipo-fenotipo en la enfermedad de Niemann-Pick. Estamos esperando aún las prometedoras terapias para esta enfermedad y lo que tenemos actualmente, pues el biomarcador, el ISO 509, que nos va a ayudar tanto al diagnóstico como al seguimiento de la enfermedad de Niemann-Pick, y este biomarcador entonces puede ser estable en la muestra de papel filtro durante muchos años. Bueno, agradezco mucho su atención y su tiempo y pues quedo atenta a las preguntas que hubiere.
Muchas gracias, Pilar, por esta revisión acerca de la enfermedad de Niemann-Pick tipo C. Vamos a proceder con el turno de preguntas y respuestas del webinar. Ya hemos recibido varias preguntas. Una de las primeras es, ¿cuál es el tiempo de reporte de la secuenciación por Sanger de los genes NPC1 y NPC2? Gracias, Elizabeth. Tenemos entonces para la secuenciación por Sanger, si se utiliza únicamente Sanger, el tiempo de respuesta es 15 días. Si se utiliza técnicas como NGS y aparte de NPC1, MPC2, otros genes para diagnosticar, por ejemplo, Niemann-Pick tipo A, B, se tendrían entonces 25 días, que esta prueba pues va a incluir de lesiones, duplicaciones o CNVs para diagnosticar estas otras enfermedades. Entonces, si es solamente Sanger, 15 días. Si es NGS, serían 25 días. Así lo tendríamos. Vale. Gracias. Otra pregunta es, ¿se puede ordenar el biomarcador y la secuenciación de manera simultánea? Sí, se pueden ordenar y de hecho es recomendable porque nos va a permitir confirmar la variante, por ejemplo, si se tiene una variante patogénica en compañía de una variante BUS, vamos a necesitar una herramienta para poder definir si el paciente presenta o no presenta la enfermedad, Ujú. eso acompañado con los signos clínicos. Entonces es muy recomendable ordenar las dos en simultáneo. Vale la pena mencionar que si se requieren las dos en simultáneo, la muestra que deben enviar tiene que ser sangre en papel filtro o en plasma, pero si mandan únicamente las muestras de DNA, no se puede realizar la cuantificación de biomarcador. Vale. Otra pregunta es, ¿cuál es el método recomendado en los casos de sospecha de Niemann-Pick? Perdón, ¿me podría repetir la pregunta? Sí, disculpa. ¿Cuál es el método recomendado en los casos de sospecha de Niemann-Pick? Bueno, si se tiene una sospecha fuerte, se puede hacer la secuenciación y el biomarcador. Si se tiene una sospecha que puede ser Niemann-Pick o quizá puede ser otro tipo de enfermedad hepática, otro tipo de enfermedad neurológica, no se tiene la certeza completa, se recomienda realizar un exoma porque de una vez nos va a salir con los diagnósticos diferenciales. Pero eso va a depender de qué tan fuerte es la sospecha diagnóstica. Sí. Vale. Muchas gracias, Pilar. Otra pregunta que hay es, ¿cuánto tiempo se demoran en entregar los resultados del biomarcador? El biomarcador se demora 7 días únicamente. Perfecto. Eh, Bueno, muchas gracias. no, espera, Eh, ¿hay alguna otra pregunta, Pilar, aún sí, abierta? Una que nos hacen es, ¿cuál es el manejo indicado de NPC en USA teniendo en cuenta que miglustat no fue aprobado? bueno, por ahora en Estados Unidos no se puede usar el miglustat, sino, como ustedes saben, si no está aprobado por la FDA, el medicamento no puede brindarse, no puede ofrecerse a los pacientes porque no sería recobrado a través de los seguros. Así que por ahora el tratamiento sería únicamente de soporte. Se está esperando algunas drogas que han presentado pues la efectividad y los ensayos clínicos y todos los soportes para ver si son aprobados, pero por ahora digamos únicamente sería el tratamiento de soporte. De acuerdo. Otra pregunta es, ¿por qué el curso de la IB son diferentes si se compromete el mismo gen? Bueno, sí, el curso son bastante diferentes. La tipo A y la tipo B cambian de expectativa de vida totalmente. La tipo A, los pacientes suelen fallecer en la alrededor de los 3, 5 años. Y en cambio, los pacientes con Niemann-Pick tipo B pueden tener una expectativa de vida un poco más larga y lastimosamente no se comprende, eh, aún no se logra entender cuál es la fisiopatología o qué hace que siendo el mismo gen que el que esté afectado, vaya a tener un fenotipo tan distinto. Parece ser que es dependiendo de qué tipo de variante genética es la que presenta cada paciente, pero como ya vimos, la correlación genotipo-fenotipo no es exacta en estas enfermedades y aún no se ha logrado elucidar una buena respuesta a esa pregunta.
Ujú. También nos preguntan, en la experiencia de Centogene, ¿en qué porcentaje de pacientes han encontrado variantes intrónicas? ¿Qué metodología utilizan para detectar estas variantes intrónicas? Bueno, el porcentaje de pacientes con variantes intrónicas es alrededor del 5% y la única manera de encontrarlas es cuando el paciente, el clínico ha recibido un reporte negativo de secuenciación o de exoma y el clínico igual sigue con la sospecha de Newman-Peak y se tiene, por ejemplo, otro hallazgo de soporte, por ejemplo, Filipina, test de Filipina o se tiene el biomarcador elevado. En ese caso, lo que se ha encontrado es a través de BGS, entonces a través del Whole Genome Sequencing podemos revisar estos intrones eh, y podemos también revisar si hay algún tipo de traslocación, inversión, inserción en estos intrones y pues esto ya escapa como tal a cualquier diseño de paneles genéticos o escapa a los diseños de la secuenciación o escapa a los diseños de la secuenciación por NGS. Entonces la única manera de encontrarlos es a través de la secuenciación por BGS, o sea, por el genoma completo. Tenemos también, ofrecemos unos paneles en los cuales las variantes intrónicas patogénicas y probablemente patogénicas más frecuentes, hemos enriquecido nuestros paneles genéticos con estas variantes, pero igual si es una variante que es intrónica y que es de nueva, no se conoce en ninguna base de datos, va a escapar también del diseño de los paneles. Así que la herramienta recomendada en caso que el clínico sospeche fuertemente esta enfermedad y siga saliendo resultados genéticos negativos, sería el genoma. Vale. Muy Otra, buena pre- pregunta. otra pregunta es, nos preguntan si el biomarcador es el que se hace en papel filtro con sangre seca. Sí, el biomarcador se hace en papel filtro con sangre seca y en ese mismo papel filtro con sangre seca se puede procesar el genoma, el exoma o los paneles. Otra pregunta que creo que ya la han hecho antes es, ¿cuál es el lapso de tiempo entre la toma de la muestra y el análisis del biomarcador? Sí, esta la comprendo como el tiempo entre que se toma la muestra y que se analiza el biomarcador. Sí, Se puede tomar la muestra, por ejemplo, en la Centocard, hay que poner la sangre y esperar a que se seque por 2 horas. Ya después de que la sangre esté seca en la Centocard, ya la Centocard se puede embalar y enviar al laboratorio. Ahora, si es cuánto tiempo se demora el resultado, serían 7 días. Ujú. vale. En caso que el estudio genético sea negativo y tiene alta sospecha clínica, ¿qué se debería hacer? Bueno, esta ya la respondimos anteriormente y es en caso que se tenga el estudio negativo, se debe entonces ir al estudio completo del genoma, pero es muy importante que se tiene que anotar que se tiene una alta sospecha de Newman-Peak y que se tiene un test de Filipina positivo y que se tiene, por ejemplo, un biomarcador liso 509 positivo, porque eso permite que la persona que está analizando el genoma vaya a cada uno de los exones y a cada uno de los intrones del Niemann-Pick tipo C1 y tipo C2 y que revise también las regiones regulatorias. Entonces, no solamente es el filtrado normal de un genoma, sino revisar también los intrones. Muchas veces esa revisión se tiene que hacer no solamente por el pipeline, por el método diseñado o informático para ello, sino hay que ir y chequear los datos visualmente uno por uno. Entonces es muy importante que anoten que tienen alta sospecha de Newman-Peak soportado por estos y estos ensayos adicionales. También nos preguntan si hay datos de secuenciamiento de las proteínas comprometidas. Sí, las proteínas comprometidas pues son de Newman-Peak tipo C1, tipo C2 y si hay datos de secuenciamiento de estas proteínas. Exacto. Nos preguntan también, ¿la muestra de suero debe enviarse congelada o refrigerada? La muestra de suero se debe mandar ni congelada ni refrigerada, se puede mandar el suero fresco, pero se recomienda que no se mande suero, se recomienda que se mande es el acento CART o que se mande el DNA, pero el DNA se haría únicamente los exámenes genéticos, no se podría hacer el biomarcador. Eh,
Mildred nos pregunta, la tinción de Filipina no es muy frecuente en nuestra región, Centroamérica. ¿Dónde podrían hacerla? Bueno, sé que hay algunos centros en Brasil que hacen la tinción de Filipina. em, y hay otros centros en Argentina que hacen la tinción de Filipina. Lastimosamente en Centollí nosotros no realizamos la tinción de Filipina. Ujú. Em, Otra pregunta de la misma de Mildred nos pregunta, ¿cuál es la estabilidad en el papel de filtro del biomarcador? Bueno, el biomarcador puede estar estable por años. Lo que tenemos acá validado puede permanecer estable por más de 5 años. em, Siempre y cuando se hayan tenido todas las precauciones al momento de diligenciar la Centocar y al momento de poner la sangre en la Centocar. Em, Nosotros para revisar la estabilidad no solo medimos el biomarcador en cuestión, sino también lo comparamos con otros biomarcadores y con otras enzimas que no están involucradas en el proceso fisiológico para mirar si están también disminuidas, lo cual nos llevaría a pensar que es un problema como tal preanalítico de la muestra y no que el paciente tenga un Human Peak. Entonces nosotros siempre hacemos enzimas de control y biomarcadores de control dentro de la misma muestra para revisar que no haya ningún inconveniente en cuanto a la estabilidad. Y a la última pregunta, que es repetida otra vez, ¿cuánto tiempo demora los resultados del biomarcador? 7 días. Una vez que hemos recibido la muestra en Centogene, les ha de llegar el resultado a través del Cento Portal en 7 días laborales, 7 días únicamente de la semana, sin incluir sábados, domingos o festivos. Nos ha entrado una nueva pregunta, nos comenta Mildred, ¿lo podemos cuantificar en, en una muestra tomada a los 3 días del nacido? Que es cuando tomamos nuestras muestras para el tamizaje neonatal. Sí, se puede recibir esa muestra si se tiene sospecha alta de Niemann-Pick y si se tiene sospecha por algún tipo de antecedente familiar. Como tal, el biomarcador por el momento no está validado para screening neonatal. Es decir, lo recibiríamos y estaríamos como dando los resultados. Sin embargo, sí tengo que ser clara, por el momento no tenemos tantas muestras de pacientes en edad neonatal y por lo tanto no está perfectamente validado para usar como un test de screening neonatal. Si se tiene el diagnóstico, si se tiene la sospecha, si se tiene el antecedente, eso pues nos apoyaría mucho más, pero no está diseñado por el momento, no está validado para screening neonatal. Vale, de acuerdo. Muchas gracias nuevamente, Pilar. Si tienen preguntas adicionales, nos pueden contactar y nosotros les responderemos. Y bueno, a continuación les vamos a dejar un cuestionario para que nos indiquen vuestra satisfacción del webinar. Gracias una vez más y que tengan un feliz día. Muchas gracias a todos, que tengan buen día, hasta luego.